Buenas tardes a todos, mi nombre es Mayra Alejandra Lozada Puentes y hoy les presento mi proyecto de tesis doctoral en educación titulado Cuerpo teórico multidisciplinario de la educación del diálogo en la formación docente inicial. Ese trabajo se desarrolla en el marco del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental UPEL, Instituto Pedagógico de Caracas, bajo la tutoría de la doctora Arismar Marcano Montilla. Es un honor compartir con ustedes los avances de esta investigación realizadas en Caracas en noviembre del 2025. El punto de partida de nuestra investigación reside en el contexto y las preguntas de investigación. Nos centramos en comprender cómo el diálogo actúa en la formación inicial de los futuros docentes de la UPEL. Para ello, hemos definido 4 preguntas claves que guiarán la construcción de nuestro cuerpo teórico. La primera, o en primer lugar, buscamos identificar cuál es el cuerpo teórico multidisciplinario que sustenta la actuación del diálogo en la formación docente inicial de la UPEL. En el segundo lugar, indagamos sobre cuáles son las concepciones del conocimiento y la comunicación que configuran la práctica dialógica en este contexto. En la tercera pregunta abordamos cómo se develan las dimensiones socioafectivas, como la seguridad, la cooperación y la empatía dentro del diálogo formativo. Finalmente, nos preguntamos qué mecanismos éticos y de coevaluación deben integrarse para guiar la interacción y la participación dialógica consistente. Ahora pasamos a los objetivos. Dentro de ellos encontramos el objetivo general, que tiene como propósito generar un cuerpo teórico multidisciplinario enfocado en el papel del diálogo en la formación docente inicial. Y los objetivos específicos de esta investigación, los cuales están directamente ligados a la construcción de cada uno de los componentes de nuestro cuerpo teórico. Estos objetivos se organizan según las categorías principales de cada uno de los análisis. Pasamos ahora a los fundamentos metodológicos. Nuestro estudio se desarrolla en la UPEL Maracay. El escenario y la muestra se definieron con una clara intencionalidad. Nuestros informantes clave son 9 estudiantes de sexto semestre de la UPEL, provenientes de 3 especialidades distintas, 3 de ciencias sociales, 3 de física y 3 de castellano. Esta selección nos permitió tener una perspectiva diversificada de la práctica dialógica en la formación del docente inicial. Dentro de los fundamentos metodológicos también encontramos las técnicas de recolección y análisis de la información. Dentro de las técnicas de recolección encontramos la entrevista a profundidad, que fue la que se le aplicó a 9 estudiantes de educación pregrado de sexto semestre de 3 especialidades distintas. Allí aparecen también los grupos focales por especialidad y la observación participante. Dentro de los métodos de análisis de la información aparece la triangulación metodológica y de fuentes. Allí encontramos la fase preparatoria de la data, la fase de codificación abierta, la fase de codificación axial, la fase de codificación selectiva, la construcción de redes conceptuales y estructuración teórica, la triangulación, el análisis matriarcal cualitativo y por último la construcción del cuerpo teórico. Después de implementar cada una de las fases del proceso de investigación, vamos a socializar la matriz categorial que resultó después de esta implementación. Empezamos diciendo que el corazón de análisis es la matriz categorial, que organiza los hallazgos en 3 metacategorías principales. El primero, como lo vemos acá en la parte izquierda, es el conocimiento y comunicación. El conocimiento, que se conceptualiza como una construcción dialógica situada multidisciplinaria y una transformación personal. En esencia, el conocimiento se crea en la interacción social ética y evoluciona mediante la reflexión dialógica. La comunicación se entiende como un proceso que articula lo cognitivo, emocional y ético, donde la escucha activa y el respeto son fundamentales para la expresión y la comprensión mutua. Y el diálogo
que es la categoría central que emerge, se define como una práctica ética, humanizadora, democrática y ciudadana, siendo el elemento clave en la construcción del conocimiento y la reflexión docente. Continuamos con las otras dos metacategorías. Dentro de la siguiente aparece la dimensión socioafectiva, que lo vemos acá también en la parte izquierda. Dentro de esa metacategoría encontramos la categoría de las relaciones socioafectivas. Su importancia radica en que generan un ambiente emocional seguro, generan cooperación, empatía y cuidado mutuo. Estas relaciones potencian el diálogo al crear seguridad, motivación y sentido de pertenencia. Allí también encontramos la categoría del aprendizaje, que se concibe como un proceso transformador, integral, que debe ser dialogado, significativo e integrar la afectividad, la ética y el conocimiento en contraste dialógico. Aparece también la perspectiva ética, que esa es otra metacategoría, y allí encontramos la categoría de la formación docente. Allí el docente es visto como un mediador moral y emocional cuya actitud ética es clave para establecer ambientes de respeto, justicia y responsabilidad. Dentro de esa metacategoría también encontramos la ética del diálogo, que es el marco que guía a la interacción, fomentando la responsabilidad, la justicia, equidad y la participación dialógica consciente. Aquí es donde se integra la coevaluación ética como mecanismo de orientación. Aquí en este punto vamos a analizar la tabla código documento, que presenta el recuento del número de citas de grados asociados a cada categoría por cada informante, que en este caso serían los estudiantes, y por documento, como es el caso del documento del diálogo en el aula o sabiduría del diálogo. Podemos observar que la categoría con el mayor peso en el análisis es conocimiento, con un total de 97 grados. Le sigue la categoría de conocimiento y de educación en general con 22 grados y la perspectiva ética con un total de 15 grados. La dimensión socioafectiva tuvo un total de 9 grados. Estos totales reflejan la intensidad con la que cada temática fue abordada por los informantes, siendo el conocimiento y la comunicación sus ejes centrales. Bueno, ahora vamos a analizar la tabla de concurrencias. Aquí observamos que la categoría conocimiento tiene un total de 97 citas. Es la más citada en las tres especialidades, mostrando que es un concepto fundamental y transversal de la formación docente. La especialidad de castellano tiene 27 citas y física 26 citas. Tiene una contribución ligeramente mayor a esta categoría que ciencias sociales, que tiene 24 citas. La categoría de perspectiva ética tiene un total de 15. Existe una diferencia notable en la percepción de la ética del diálogo. El grupo de castellano acumuló la gran mayoría de las citas, de 11 tiene 15, lo que sugiere que los temas éticos y de formación moral del docente tienen una mayor conciencia o prominencia discursiva en esta especialidad. Física y ciencias sociales apenas contribuyen a esta categoría. La categoría de la dimensión socioafectiva tiene un total de 9 y esta es la categoría con mayor frecuencia total. La distribución es equitativa, 3 citas por grupo, lo que indica que aunque no es el tema más citado, su presencia es uniforme en el discurso de las tres especialidades, reflejando su importancia como un factor subyacente en el diálogo formativo. Este análisis por especialidad es crucial para la triangulación, ya que resalta las diferencias en la percepción de la ética y su vinculación con la formación del docente inicial. Bueno, en este punto vamos a analizar una red conceptual. Aquí tengo la red conceptual de la perspectiva ética. Básicamente observamos que estas redes conceptuales ilustran detalladamente o gráficamente la interrelación de las claves develadas. La red de la perspectiva ética nos muestra aquí que ésta se sustenta en la relación de igualdad y colaboración, la cual se vincula con la realidad social, la
direccionalidad del proceso, la convivencia democrática, la participación activa y la comunicación efectiva, entre otros. También observamos allí en el programa que la red del conocimiento y comunicación, allí se establece una relación entre el conocimiento y diálogo, donde se enmarca que el conocimiento y el diálogo se relacionan porque ambos exigen ética, comprensión y apertura, lo que conduce a la construcción compartida de ideas. Estas redes, generadas en las fases 5 y triangulación en la fase 6, son las que nos permiten pasar a la fase 8, la construcción del cuerpo teórico definido. Bueno, en este punto hemos tomado una red semántica teniendo en cuenta un código representativo que es la participación activa. Entonces allí observamos que la participación activa está asociada a unos vecinos, a unas citas vecinas pues que tienen que ver o están relacionadas directamente con este código. Allí para establecer esta relación se estableció un memo para poder incluir el comentario y hacer el respectivo análisis de acuerdo a la relación que existe entre ellas, a lo que se concluyó que el diálogo debe promoverse en un ambiente donde se valore la diversidad. Para ello la escucha activa es esencial, pues permite comprender al otro con respeto y empatía. Esa es a la conclusión que se llegó después de hacer la relación de las citas vecinas con el código principal. Bueno, en este punto también tomamos como referencia otra red semántica que aborda la importancia del diálogo en la formación docente. Allí vemos cómo hay una relación con citas vecinas y finalmente se establece que el conocimiento y el diálogo se relacionan porque ambos exigen ética. Comprender y comunicar requiere apertura, respeto y la construcción conjunta de ideas. Bueno, en este punto vamos a abordar el análisis interpretativo de la triangulación. Allí observamos que se presenta un análisis interpretativo completo que cruza todos los elementos, tanto los datos empíricos, que incluyen códigos y frecuencias, la matriz categorial, las redes conceptuales y el marco teórico subyacente. Dentro de la metodología de la triangulación en su fase 6, constituyó el proceso, podríamos decir que esta constituyó el proceso hermenéutico que configuró la validez y la fiabilidad del estudio, cruzando la evidencia empírica con la construcción teórica. El procedimiento se centró en la comparación sistemática de 4 componentes claves: los datos empíricos de frecuencia, allí aparece la tabla de concurrencia, que es la ponderación de las categorías obtenidas del análisis matricial cualitativo, la matriz categorial, que son las definiciones semánticas, las subcategorías, los códigos y los propósitos específicos asociados a cada constructo, y las redes conceptuales, que son las visualizaciones gráficas de las interrelaciones entre códigos y categorías que develan la estructura teórica. Dentro del marco teórico subyacente, los fundamentos epistemológicos y axiológicos, que incluyen dentro de los axiológicos la ética y el humanismo, que guían el proyecto. A través de este cruce se pudo establecer la convergencia y la divergencia de los hallazgos, justificando la necesidad de la construcción del cuerpo teórico. Bueno, en este punto vamos a abordar la triangulación de la metacategoría 1, que es el conocimiento y la comunicación. Allí se observa que el cruce de la evidencia empírica confirma la centralidad epistemológica que tiene el diálogo en la formación docente. Una conclusión a la que se puede abordar allí en la triangulación, que se establece al diálogo como el motor central del aprendizaje, lo cual satisface los propósitos de dilucidar las concepciones del conocimiento y la comunicación que sustentan la práctica docente. Bueno, en este punto vamos a abordar la triangulación de la metacategoría número 2, que aborda la dimensión socioafectiva. En este análisis de la baja frecuencia permitió develar el rol constante, aunque subyacente, que tiene la afectividad.
En la conclusión de cruce, la triangulación de la baja frecuencia y la uniformidad de la concurrencia junto con la definición de la matriz categorial valida el objetivo de develar las dimensiones socioafectivas, ya que establece que la afectividad, es un pilar fundamental del diálogo, por tal razón debe ser tomado en cuenta, cuya formalización en el cuerpo teórico es crucial para garantizar la seguridad y la cooperación necesarias para el aprendizaje significativo. Por tal razón, debe tomarse en cuenta dentro de este análisis de estudio. En este punto vamos a abordar la triangulación de la metacategoría número 3 que obedece la perspectiva ética. Allí la divergencia en la frecuencia reveló una brecha crítica en la conciencia ética entre las especialidades. La conclusión de cruce en la triangulación confirma la existencia de una brecha crítica en la formación ética que justifica el objetivo de integrar mecanismos éticos y de coevaluación para formalizar la perspectiva ética como un pilar transversal y consciente en la educación del diálogo. Bueno, en este punto vamos a abordar las conclusiones finales, ya para terminar, de la triangulación y la justificación del cuerpo teórico. ¿Qué concluimos? Que la triangulación no solo nos permitió confirmar las categorías, sino que justifica la estructura del cuerpo teórico en torno a estos tres pilares interdependientes, que son el conocimiento, la afectividad y la ética, como respuestas necesarias a las 4 preguntas de investigación formuladas. Vemos que dentro de la validación del eje central se valida que el diálogo es el eje articulador y la mediación esencial para el conocimiento en la formación docente, satisfaciendo la pregunta sobre su cuerpo teórico multidisciplinario. Dentro de la necesidad de formalización ética, la divergencia en la tabla de concurrencia para la perspectiva ética subraya la brecha crítica en la formación. Aquí la conclusión directa de este cruce es la justificación para construir protocolos éticos y mecanismos de coevaluación ética que trasciendan las diferencias curriculares entre especialidades. Dentro de la develación del fundamento afectivo, la concurrencia uniforme pero baja de la dimensión socioafectiva valida que es un requisito subyacente y fundamental que debe ser explícitamente develado e integrado en el cuerpo teórico para potenciar la seguridad y la cooperación. Básicamente, esas fueron las conclusiones finales a las que se llegaron después del análisis de cada uno de los puntos abordados, como la tabla de concurrencia, como la matriz categorial, como la tabla de documento, como los análisis dados o los datos arrojados por cada uno de los informantes claves. Muchas gracias.